Buenas tardes, Dios les bendiga. Bueno, traigo dos predicaciones listas. Vamos a ver una rápidamente para poder explicar la segunda. ¿Está bien? Vamos a tratar de ver una como unos 20 minutos y la otra en 60 minutos, en 40 minutos. ¿Por qué? Porque yo creo que son dos temas muy importantes, pero para eso necesitamos aprender. Lo primero que voy a decir, necesitamos aprender el por qué someternos o el por qué, cómo ejercitarnos en la iglesia. Y bueno, pero ¿qué le parece si oramos primeramente? Padre, gracias, Dios, por lo bueno que eres con nosotros. Muchas gracias porque siempre estás al tanto del clamor de tus hijos, del ruego, de la petición. Y te pedimos que tu Espíritu Santo hoy nos hable, Señor, nos ministres por medio de tu Espíritu Santo a nuestros oídos, a nuestro corazón, que tengamos un espíritu ahorita presto, Señor, atento a lo que quieres hablarnos. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero hablarles acerca de la autoridad en la iglesia, y el otro tema va a ser el por qué. Y son temas muy... en 1 Timoteo, vamos a ver qué es lo que sucede hoy, el día de hoy, en el corazón de ustedes. 1 Timoteo, capítulo 3, en el versículo 1, ¿ya lo tiene? Dice así: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidar de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Escuche, esto que vamos a hablar el día de hoy, lo voy a hacer con mucho respeto para todos aquellos que nos escuchan y para todos los pastores y todos los líderes y ministros. La palabra aquí nos enseña acerca del deseo que puede tener una persona acerca de... como obispado, esos episcopos en el original, que significa cuidador, es decir, pastor. Y un pastor es una persona que guarda, que guía, que alimenta a la iglesia, que lo lleva a conocer a Dios, y también una persona que lo hace con dignidad, de acuerdo a la investidura que se le ha dado. Es decir, que lo que él tiene que hacer debe ser de acuerdo a lo que Dios le está indicando a él y le está diciendo a él. Porque cuando nosotros ponemos como pastores nuestros recursos, nuestro pensamiento, nuestra manera de proceder dentro de la iglesia, créame que puede perjudicar a la larga. Es como si tú te alimentaras las 24 horas durante todo un año en McDonald's. No le estoy dando mala publicidad, pero si lo haces así toda tu vida, vas a tener un problema serio de salud. ¿Verdad que sí? Todos lo sabemos. Pero si llevas alimentos, si comes de todo, no sé, pero llevas una alimentación procurando alimentarte correctamente, obviamente también hay una salud interna. Entonces, de esta manera, cuando el pastor es guiado por el Espíritu de Dios y le dice de qué manera guiar a la iglesia, es una iglesia saludable. No importan las cantidades. Escuchen, no importan las cantidades para ser pastor. La gente se enfoca en grandes cantidades porque eso hace que el ego se levante o que les dé satisfacción de lo que, entre comillas, ellos están haciendo. Pero realmente cuando Dios establece un pastor dentro de la iglesia, Dios es el que hace la obra. Vimos en estos días que en Efesios 4:11 dice que Dios llamó a unos apóstoles, maestros, profetas, evangelistas y pastores. Nos dimos cuenta que Dios fue el que los llamó, y dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos, o sea que llevan una función, un fin, que es perfeccionar a los santos. Para todo esto pasan por un proceso todo pastor de formación. El pastor que no ha sido formado en el evangelio, que no ha sido formado en las escrituras, es mejor que ni inicie, ¿verdad? O aquel que siente, yo quiero ser pastor. En una ocasión una persona me dijo, yo quiero irme a vivir a Carolina del Norte. Y le dije, oh, pues bienvenido. Y me dice, es que dicen que allá ser pastor es muy fácil.
Y yo le dije, ¿quién te dice eso? Dice, todo el mundo dice. Dicen que me vaya contigo un año y que después yo ponga mi iglesia. Y le dije, no eres bienvenido a la mía. Le dije, porque tu corazón no está correcto. Le dije, puedes asistir, hacer lo que tú quieras, pero vienes ya pensando en un llamado, una congregación, y tú acabas de decir algo muy triste, muy fácil. Eso habla de que no hay un llamado, porque cuando una persona tiene un llamado, créame que nos da temor hacer algo incorrecto. Nos da mucho temor porque vamos guiados de lo que Dios nos está diciendo. En Salmo 104, en el Salmo 104, en el versículo 16, dice, se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Es decir, esa savia es la que produce, lo veíamos durante estos días, la que produce el fruto en la vida del cristiano. Es el Espíritu Santo que ha entrado a la vida del cristiano, que es el que produce el fruto, el cambio. La persona no puede tener un cambio, no puede pelear contra el enemigo, no puede hacer cosas que él desea. ¿Por qué? Porque no pueden contra el enemigo. Sin embargo, si está el Espíritu Santo, mayor es el que está en ti. Y es cuando hay un fruto en tu vida como cristiano. En Lucas 6:43-45 nos dice también que hay un buen árbol y que de él salen buenos frutos. No puede un árbol, por ejemplo, un naranjo, dar peras, ¿verdad que no? O un naranjo dar, no sé, manzanas. Tú dices, no, porque el árbol por su fruto se conoce. La vida del cristiano se conoce. ¿Quién es cristiano? Por los frutos. No por ir a la iglesia. Esto es lo triste, que hay gente que sí va a la congregación, pero cuando están en la congregación están pensando en otros lados. Muchos de ellos, acuérdense que eso pasa allá de aquel lado del este, aún en medio de la congregación están en el Facebook, están allá de aquel rumbo, están texteando. No le dan el tiempo a Dios, ni en la adoración, ni siquiera el tiempo a Dios en lo que es la predicación. Ahora, no lo dije porque vi a nadie, no vi a nadie. No van a decir, no lo dijo por mí, no. Gracias a Dios que no me fijé, y si les cayó el 20, qué bueno, como decimos. Y si lo agarran para ustedes, excelente. Pero dice la palabra en 2 Timoteo 4:2, que le decía Pablo a Timoteo, Timoteo, te insto que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Esa es la función de todo pastor. Dice que redarguyes, reprende, exhorta, y dice, miren, con toda doctrina. Es decir, que la exhortación de un pastor siempre tiene que ir acompañada de la palabra de Dios, siempre. Nuestra exhortación, la reprensión, el redarguir, el enseñar a una persona siempre es con la palabra de Dios. No lo hacemos con nuestro pensamiento, ni con nuestra manera de pensar, o a veces mucha gente, escuchen, últimamente predica libros en lugar de predicar la palabra de Dios. Y tristemente son pastores. Entonces, ¿cómo un pastor va a predicar libros cuando fuimos llamados a predicar? Te insto a que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, reprende, exhorta con toda doctrina. Se refiere a la palabra de Dios. Nunca a libros que no tengan nada que ver con la palabra del Señor. Ahora, una de las responsabilidades del pastor es esa, que predique la palabra, porque la Biblia es la que forma el carácter en la vida del creyente. Si no mencionamos nosotros la palabra de Dios para nada, que ahorita no le hemos abierto todavía como debe de ser, hemos mencionado algunos versículos, pero tenemos que aprender a escudriñarla. La palabra escudriñar, este verbo significa cavar. Fíjense, hay personas que no entienden una función muy importante. En Proverbios capítulo 2, versículo 1, miren, no lo traigo, pero vamos a abrirlo. Voy a decirlo rápidamente. Proverbios 2:1 dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, dice, haciendo estar atento tu oído, fíjense, a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia. Miren cómo dice, y a la prudencia dieres tu voz. Dice, si como a la plata la escudriñares, la buscares, y como a plata la buscares y la escudriñares. Miren lo que dice versículo 5, entonces entenderás el temor de Jehová. O sea, cuando escudriña la gente la palabra de Dios,
es cuando entiende el temor a Dios, el por qué tenemos que tener temor, el estar conscientes de lo que estamos haciendo. Así como la gente busca plata, busca dinero, busca dólares y se afana, dice aquí, si como estás atento a que escudriñes como a una plata, y la escudriñares y la cavares, para entre más cavan profundo, más preciosidades hay. Yo te puedo decir, conozco el mar, pero nunca he buceado. Lo conozco por afuera y me he metido y hasta aquí, pero nunca he buceado las profundidades, que ha de estar precioso. Y entre más te metes, has de ver animales, peces de todo tipo, de toda especie, de todos colores, y dices, wow, esto no sabía que existía hasta que buceé. La palabra de Dios, mucha gente no sabe lo que existe porque no se profundiza siendo pastor. No se meten a escudriñar, a cavar profundo para darle el alimento a la gente. Una predicación la prepara así como el alimento lo haces tú, balanceado. Debe de aquí fe, prudencia, inteligencia, conocimiento, vida. Debe de haber de todo, en todo el alimento balanceado para que tú salgas nutrido. Y conforme te vas nutriendo con el tiempo, se hace una iglesia fuerte, con miembros fuertes, todos convertidos, que es lo importante. Pero aquí dice, si tú lo haces, y te dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento, eso dice el versículo 6. Y Él provee de sana sabiduría a los rectos de corazón, versículo 7. Pero si no lo haces así, tú de estar cavando, no vas a encontrar nunca, escucha bien, la sabiduría de Dios como cristiano, el conocimiento de Dios que va a llenar tu vida, y que cuando vas a saborear la palabra. Porque entre más cavas hay más sabor, en lo más profundo está lo más rico. Hermano, es que hay veces que yo estoy ahí pegado y ya me tengo que ir a hacer cosas. No, pero ahí me quedo 6 horas porque es riquísimo. Entre más escarbas, más encuentras. Es una dulzura, hermanos, es un manjar rico. Necesitamos escudriñar la escritura para poder entender la función de un pastor. Muchos hoy en día, los pastores ven más los dones que el carácter de Cristo formado en la vida de ellos. Si el pastor canta bonito, ya la hizo. Toda la gente parece que va así. No les importa su vida espiritual. No les importa a ellos que si es alguien que tiene el llamado verdadero. No les importa si es alguien que les enseña doctrina y la palabra correcta. Con que cante bonito mi pastor. Es triste. Muy triste que no les importa la sustancia. Dice que Jesucristo es la sustancia. La misma imagen, Hebreos 1:1, la misma imagen, versículo 2, perdón, de Dios. La sustancia, lo que nosotros necesitamos. Corintios 2:16. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién? 1 Corintios 2:16. ¿Quién le instruyó? Y miren lo que dice: vosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Será que tenemos la mente de Cristo? Que amamos la palabra de Dios, que deseamos escuchar atentamente la voz de Él, la voz rica, la voz dulce, que vas a ese lugar, a ese escondite, y le dices: Padre, aquí estoy, quiero escucharte, y sin hablar tú. ¿Sabes escucharle así? Qué triste es cuando los hijos van con el padre a pedirle dinero. Yo tengo hijas mayorcitas, y qué triste sería que cada que vienen: papá, $20. Y viene la otra: papá, $10. Viene el otro: papá. Imagínate que siempre hicieran lo mismo. ¿Sería padre? ¿Sería proveedor? Y muchos cristianos hacen eso. Padre, te pido el carro. Yo lo reclamo, Señor, porque donde pise la planta de mi pie, ese será mío. Y usan la palabra del Señor porque no entienden el fin que lleva. No entienden ni el principio, ni el fin, ni el contexto. No hay hermenéutica en la vida de ellos para poder interpretar correctamente los textos bíblicos, porque no se han profundizado. Y eso puede ser culpa del pastor.
Algunos dirían que sí, pero yo diría que no, porque tú tienes la responsabilidad delante de Dios de conocerle, de saber quién es Él, de saber cómo trabaja Dios, de saber cómo es su voluntad. En 1 Timoteo 3:1, cuando dice palabra fiel, si alguno anhela obispado, es episcopo, significa cuidador de almas, aquel que guía, buena obra desea. Palabra fiel es esta. La palabra fiel en el original significa certero. O sea que aquel que desea un ministerio dentro de una iglesia es algo fiel, algo certero. Pero se necesita lealtad dentro de la fidelidad. No es lo mismo. Si tú buscas un diccionario de estos diccionarios baratos, ¿qué significa fiel? Van a decir una persona leal. ¿Qué significa leal? Una persona fiel. No, por favor. Son dos cosas muy distintas. José fue fiel en todo lo que su amo le encargó, y cuando llegó la esposa fue leal al amo. Pudo haber sido fiel en todo y desleal a su amo acostándose con la esposa de él. Es muy diferente la fidelidad. Y si nosotros deseamos ser fieles ministros, buena obra desea, es decir, que surge del Espíritu Santo. Hermanos, el ser pastor es un calorcito por dentro que ni entiendes, hermano. Cuando Dios te llama, yo recuerdo que él decía: Padre, pero es algo tan rico este sentir que tengo. Pero decía Jeremías: siento que me quema, y créame que es así. Es algo que queman todos los pastores para hacer la voluntad del Padre. El tener la mente de Cristo es ese, buscar hacer la voluntad del Padre, estar siempre atento a las indicaciones del Padre. Eso es la función de unos pastores, estar siempre atentos. No importa si se va la gente por lo que tú vas a predicar, pero si tú escuchaste y dices: di eso, no importa si se van. Ellos están rechazando a lo que Dios dijo que dijeras. Pero también cuando dices lo que Él dijo que dijeras, hermano, hay una transformación de corazones. Tantas vidas que son transformadas cuando se dice la palabra de Dios, cuando se dice lo que Él dice. También esta palabra cuando dice obispo, también hay otra palabra aparte de episcopo, que la pone episcope, que significa vigilar. Porque es una palabra bipartida, que es como epi, que significa sobre, escopo, sobre los demás. Pero también es vigilando sobre. Por ende denota, fíjense esto, que está cuidando las almas. Hay veces que llegan lobos hacia la iglesia y ustedes no detectan. Cuando el pastor tiene que ser duro con el lobo, muchos de ustedes, corderitos o ovejitas, se enojan. ¿Por qué el pastor es tan duro? Pero la ovejita que entiende, imagínate, en lo secular, el pastor siempre está de lejos. Yo me pongo a pensar, ¿dónde están los líderes, verdad? Porque yo les digo a los que yo tengo en la iglesia, tienen que estar listos, tienen que estar viendo y en el espíritu discerniendo vidas, quién está realmente, quién es cristiano, quién no es cristiano, estar atentos. Cuando un cuidador de ovejas, normalmente hasta te lo pintan abajo de un árbol, solo. ¿Y quién cuida las ovejas? Un montonal de perros. Esos son los líderes. Esos son los que están ahí alrededor de las ovejas y mezclándose a que no se vaya a meter un lobo por ahí. Y cuando viene el lobo, el primero que sale, ¿quién es? Los perros. ¿Sabían eso? Y el pastor cuando se levanta es porque ya aquel perro salió dañado, porque pasó esto y van. Pero imagínate tú que tengas de esos pastores, de esos perros como el que tienes ahí en tu casa, de esos así perfumaditos chiquititos, que siempre quieren estar en las piernas. Así hay líderes que siempre quieren estar en la pierna del pastor. Ve a trabajar. No me gusta estar con usted. Vete a trabajar allá, a ver a la Grey, a ministrar, a ayudarles. Esa es la ayuda del pastor. Pero así como el perrito, vente aquí. Luego el perrito con un moñito, siempre quiere estar con un moñito. Esos líderes. No, hermanos, tienen que estar trabajando también. En Hechos capítulo 20. No, pero tú no tienes aquí. Esos están allá.
Ni en mi iglesia, están en otra que yo conozco, sí. En Hechos 20, esos que les encanta estar perfumaditos y con moñito y a un lado del pastor, hermano. Y hoy en día les dicen pajes. Pero los pones a trabajar en la obra y dicen, no, me ensucio. Imagínate esos líderes, dices, no. Hechos 20, versículo 17, dice así: enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, versículo 28, y les dijo, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, episcopos, por ende, por vigilantes. Mirad por todo el rebaño donde Dios te ha puesto por vigilante, llamando a los ancianos. Pero dice que el Espíritu Santo los puso. Fíjense lo interesante, no fue el hombre, fue el Espíritu Santo el que les llama, y como los guía la verdad, le dice, tú ponte aquí, tú eres vigilante de esta grey, apacentar la grey de Dios que hay entre vosotros, dice Pedro. Pero estos ancianos, aquí no habla ancianos de edad, sino que denota de una madurez espiritual. Una persona que es madura espiritualmente, para poder guiar a otros. Porque si no es capaz de guiar a otros, no importa la edad, porque puede ser alguien que conoció al Señor a los 60 años, 70 años, y tú dices, pues no. Yo tengo a mis padres, también ellos pastorean, y me encanta hablar con ellos. Y cuando hay algún asunto así me llaman, me dicen, oye hijo, está pasando esto en la iglesia. Mira, está pasando esto, ¿y tú qué opinas? Miren, son mis padres. Y me gusta que me dicen, pastor, dime tu consejo, hijo. Padre, madre, la palabra de Dios dice esto. Ese es el consejo perfecto. No importa la edad. El ser anciano, de lo que aquí se menciona, es alguien de madurez, capaz de guiar a otros, que pueda vigilar la vida de otros y vigilar la suya. Y vigilar a su familia. Escuchen bien lo que voy a decir. Cuando Pablo dijo ahí en Timoteo 3:1, que dice que sean maridos de una sola mujer, muchos le han dado muchos sentidos ahí. Pero si tú te metes a estudiar la cultura, era muy difícil ser pastor. ¿Por qué crees? Porque la ley les permite tener de a 2, de a 3, de a 4, de a 5, de a 6 mujeres. Y cuando Pablo dijo nada más de a una, los que te querían varias dijeron, no. Si yo me siento Juan Camana y puedo con varias, y dice, no, de a una. O sea que era algo serio. Era algo serio. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que estos ministros, dice, cuidar la grey, porque cuando se vaya, dice para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Esa es la vida de un pastor. Vemos cómo el pastor da su vida por la oveja. Muchos de ustedes no se dan cuenta, es algo verdadero lo que estoy diciendo, hermano. Está en tercer lugar de muertes en paro cardíaco en los Estados Unidos. Pueden investigarlo. ¿Por qué? Porque hay una presión. No solamente pagan los gastos de su casa, también muchos de ellos tienen asuntos que solucionar en el hogar, porque son familias normales. Y todavía los 15, los 20, los 30, los 100, los 200 que hay en la iglesia. No, y si te salen unos bravos, no. De esos que se te acercan, siempre te están molestando, y tú dices, no, pastor, y tú dices, ay, Señor. No, pastor, es que tú esto, y tú, ay, Señor, Padre. Y tú volteas así con los líderes, así que a ver quién me lo quita. Ay, Señor, porque hay ovejas que a veces están muy persistentes hay mucha necedad. Y hay mucha carga, a veces pastoral, que ustedes no entienden. Entonces, aquí cuando les dice eso, que el Señor los puso por obispo, aquí significa, miren, cuidadores de almas. ¿Se acuerdan que dice ahí en Hebreos 13, en el versículo 17? Dice, obedeced a vuestros pastores.
Dice, porque ellos velan por vuestras almas. Y someteos a ellos, también así lo dice. Porque es tú dices, es que es lo mejor ser pastor, como el amigo ese que me contestó. Es muy fácil ser pastor. No, no es fácil, porque tienes que lidiar con tu vida, con tu familia, con tus asuntos, y lidiar con los asuntos de todos, y tener la madurez, la capacidad para que un problema de ellos no te quite la vida. Porque no crean que son problemas fáciles. Yo estuve hablando con sus pastores y les platiqué nomás 2 problemas, y yo creo que ni la comida les supo rico. Les dije, ¿ustedes qué harían con esto? Y estaban difíciles, ¿verdad? Son asuntos que salen en las congregaciones. Y es para aprender, lo hicimos para aprender, y miren, se hace esto, y empezamos a platicar. Por eso son las reuniones de pastores, para ministrarse. Porque tú dices, yo tengo problemas y corro con el pastor, y el pastor tiene problemas, ¿y a dónde corre? Con Dios. Pero ¿qué no necesitará un amigo como tú lo tienes? ¿Te imaginas un pastor de amigo de una oveja en el que le diga, no, mira, tengo un problema? No, la oveja inmediatamente vuela y les dice a los demás, oremos por el pastor, trae este problema. Echa a perder. Ustedes quieren que uno guarde el secreto, y ustedes no guardan ningún secreto. No estoy hablando de solapar al pastor, estoy hablando de que el pastor te puede confiar algo. Oye, necesito que me ayudes a orar. Fíjense, miren qué difícil es que tenga un pastor, amigos. Yo creo que en esta mano, o sea, de cualquier pastor, caben los amigos que él tiene de confianza, como en la tuya. Porque es muy complicado. Entre pastores es una carga impresionante. Siempre estamos velando por las almas, y cuidando las almas, y cuidando la nuestra. Y es cierto, vamos con el Señor, descargamos todo, y el Señor ahí nos abraza, nos conforta, nos da la fortaleza, salimos adelante y volvemos. Pero hay ocasiones en que el pastor quiere platicar algo simple con una persona y no se puede. Y no le estoy diciendo para que tengan lástima de un pastor, sino para que reflexionen que ustedes sí pueden correr con uno de la iglesia y que le tenga confianza, pero ¿y ellos con quién corren? Y si corre contigo, hermano, por favor, eres una persona privilegiada. Apoya a tu pastor. Así es la vida del pastor. Cuando sigue diciendo ahí en Timoteo, miren, vamos rápidamente, capítulo 3. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Esta palabra irreprensible es anepilepto, si la has escuchado. Es una palabra que significa no arrestado de algo que realmente es culpable. Pero cuando es cristiano, porque puede en su pasado a lo mejor haber tenido problemas como cualquiera de ustedes, y sí tuvo problemas de arresto o de lo que sea. No, aquí está hablando irreprensible, de algo que no se le pueda reprender en el momento. Que alguien diga, tú hiciste esto y esto, y te encaren con la palabra. Alguna de las ovejas que ven, perdón, sí se me salió, que te encargan, que te encaren, te digan, tú hiciste esto, y es digno que te arresten. Porque unos se los merecen. Imagínate pastores que algunos abusan de niños. ¿Qué es eso? Yo creo que deshonran el ministerio. Amén. Mi hija llegó una vez triste ahí de la escuela. Le dije, hija, ¿qué tienes? Me dice, papá, es que estaban platicando en la clase y ¿a qué se dedica tu papá? Mi papá hace eso. ¿Y el tuyo? Y dijo ella contenta, dice, mi papá es pastor. Y dijo por ahí una morena, dijo, el que se roba los diezmos. Y todos se rieron. Y la maestra dijo, y la cayó. Y mi hija se sintió mal. Dijo, no es cierto, mi papá tiene un salario. Y se levantó un joven, fíjense, dice que se levantó un joven incrédulo, y que le dijo, ¿por qué le faltas al respeto al papá de ella? Yo lo conozco al papá de ella y conozco a tu papá, y el papá de ella es muy educado. El papá de ella es una persona respetable, y que le puso una regañada a la otra muchacha. Un joven incrédulo. Yo conozco la casa de ellos y viven de una manera moderada.
Y empezó y dije, ¿qué decía la maestra? La maestra más que decía a mi hija, abría los ojos como sorprendida. Que yo creo que el Señor le cerró la boca, tú cállate tantito. Sí, porque hay veces que las maestras dicen, Dios no existe. ¿Cómo no va a existir, maestra? No, a ver, miran el sol. Sí, porque existe el sol. Miren por la ventana, ¿ven los árboles? Sí, maestra, porque existen los árboles. ¿Ven a Dios? No, porque no existe. Y había un jovencito igualito al amigo de mi hija y le dijo, maestra, ¿usted ve el escritorio? Sí, porque tiene escritorio. ¿Ve su vestido? Sí, porque tiene vestido. ¿Alguien ve el cerebro de la maestra? No, pero sí tiene, maestra. Dios inspira a veces al que menos te imaginas. Gloria a Dios. Aquí dice alguien que no sea culpable. No quiere decir que sea perfecto. Escuchen, perfecto, porque los pastores somos imperfectos igual que tú. Solamente que tenemos un grado honroso puesto por Dios, un llamado que Dios nos llamó a hacer, a cumplir lo que Él habla. Alguien tiene que hablar lo que escuchamos de Él. Y a Él le agradó escoger lo vil, lo menospreciado, lo más débil, para avergonzar a los que se sienten sabios. Y a Él le agradó. Entonces dice ahí en Filipenses, ahí atrasito, capítulo 1, versículo 9. En esto te pido una oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis, miren lo que dice, lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. O sea, que seas irreprensible, que no tengan de qué te reprendan. Miren lo que dice, llenos de fruto. O sea, que la vida de un ministro, la vida de un cristiano tiene que ser lleno de fruto. No nada más uno, llenos de muchos frutos. La paciencia, el amor, la bondad, la misericordia, la longanimidad, estar siempre atento a las necesidades de los demás, ser una persona justa. Eso debe ser la vida de todo cristiano, nada más de un pastor. Pero ponemos la mira en él y decimos, no, es que el pastor tiene que tener todo eso. Y ahorita les voy a hablar un poco acerca de cómo es la palabra soplo, qué significa en la vida de todo cristiano, y hoy vamos a entenderlo bien. Por eso les digo que van a ser dos, si me dan permiso. Ahí vamos, 30 minutos, qué rápido se va el tiempo. Fíjate, te tengo que pasar a la otra y todavía no termino ni una hoja. Todo ministro, dice en 1 Corintios, y todo cristiano, capítulo 9, versículo 27. Pablo decía, de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Escuchen, puede haber muchos pastores que sean heraldo para muchos, y mucha gente los admire, miren tal pastor, y al rato son eliminados. A ver, hay pastores eliminados, no se refieren en el sentido de una muerte espiritual, sino que muchos de ellos se pueden llenar de orgullo, y Dios resiste a los orgullosos, a los soberbios, y quedan muchos de ellos eliminados para ejercer el ministerio con el apoyo de Dios. Aunque ahora la gente busca el apoyo del hombre, de los medios de comunicación, de los cristianos que no tienen el discernimiento agilizado, prendido para discernir si sirve a Dios o no. Aquí la palabra eliminado es adoquimos en el original, que significa reprobado, indigno para seguir en el ministerio. Fíjate, eso puede pasarle a cualquier ministro. No hace mucho una persona me llama y me dice, pastor, mi iglesia está creciendo mucho. Le dije, gloria a Dios. Me dice, no, vieras el trabajo que he hecho. Y le dije, hermano, ten mucho cuidado. Pastor, por favor, yo tengo cuidado, pero vieras cómo está creciendo rapidísimo. Y dije, está bien, hermano, Dios te bendiga. Y yo dije, ay, Señor, ten misericordia de él. Su iglesia iba creciendo muy rápido, hermano.
Actualmente se despedazó la iglesia porque cayó en adulterio. Y me llama, no sé qué hacer. Quedaste eliminado para el ministerio, man. Tú no puedes ser más el pastor. Puedes apoyar a un pastor, pero no honraste el ministerio, no honraste la posición que Dios te dio. No, pero es que me resbalé como David. No me vengas con tus cuentos. David tuvo su disciplina y su hijo murió. Número 2, David era rey, no sacerdote. ¿Cuándo has visto un sacerdote en la Biblia que haya adulterado? Si ves a Aarón, que se fue y hizo idolatría, pues fue reprendido. Pero los sacerdotes, dice la escritura, que entraban a pagar los pecados del pueblo y también los de ellos. Entraban a pagarlos, y en el cambio de ley que tuvo que haber en Hebreos, que dice para poder ser todos sacerdotes, el propósito de Dios era ese, que hacer un reino de sacerdotes, si vienen en Deuteronomio, para que cada uno de nosotros, escuchen bien, fuéramos sacerdotes de Dios Padre, y todos viniéramos a la iglesia, adoráramos al Señor, consideráramos a la autoridad como autoridad, y dijéramos, yo vengo a exaltar al Señor, yo vengo, y entre menos problemas darle a la autoridad. Así debería ser el ministerio. Pero también entiendo que muchos vienen jalando problemas y situaciones difíciles, y Dios ha capacitado a los pastores para dar consejo. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios, miren, cuando Dios nos llama a nosotros, estamos todos así, todavía con temor, ¿no? Yo todavía tengo temor de equivocarme. Pero cuando llegas y Dios te dice, necesito que vengas a pastorear, Señor, yo creo que somos los que menos indicados nos sentimos, ¿verdad? No, Señor, ahí está mejor el hermano aquel que siempre Dios, tú lo usas dando palabra a la congregación. No, yo quiero que tú, no, Señor, yo quiero que tú, Padre, es que, Señor, es que mira los problemas que tengo para hablar. Mira, Señor, todo lo que vengo jalando y todo lo que vengo arrastrando del mundo. Mira, Señor, esto, y el Señor, no, por eso a ti te necesito. Yo necesito instrumentos que se sientan dependientes del Padre. Que sientas que no tienes nada para darte de mi gracia, y la gracia de Dios capacita, y la gracia de Dios se proyecta, ese es el reflejo divino de Él. Gloria a Dios. Y Dios le da la oportunidad a seres humanos, pastores, para hacer la boca de Él cada domingo, fíjense. Y es un privilegio que yo digo, Señor, líbranos de muchas cosas, ayúdanos. Y el Señor siempre me contesta, tienes a mi Espíritu Santo contigo. Y me dice, y tienes mi voz misma, la boca misma. Fíjense, cuando tú te quieres convertir en la boca de Dios, dice Colosenses, la palabra de Cristo mora en vosotros en abundancia. Aleluya. Para que el Espíritu Santo te use, escucha bien lo que voy a decir, necesita morar la palabra de Dios en tu boca, en tu corazón, para que te conviertas en la boca de Dios. Eso es el conocimiento de Dios en tu vida, y en ese momento el Espíritu Santo tiene de dónde agarrar para soltar. Señor, amén. Pero si no es alguien que escudriña así, cavas, como que dice el Espíritu Santo, ¿y ahora qué agarro? Puros libros de esos de 7 pasos para ser un buen líder. No, pues ¿qué es eso? Aquí está la clave, hermano. Es la palabra de Dios. Cuando sigue diciendo, para terminar y pasar al otro punto, no me va a dar tiempo, hermanos, pero es algo bello esto. Miren, 3, en el versículo 2, irreprensible marido de una sola mujer, sobrio. Escuchen, esta palabra sobrio a mí me encanta, hay varias traducciones en la palabra sobrio. Es nefalios y muchos. Una de esas, miren, significa sobrio, y es la que más me gusta a mí, moderado. Es decir, que un pastor tiene que ser moderado en su manera de vivir. No debe ser alguien que viva de una manera así, pues, y es por eso que la oveja dice, no puede ser, yo le doy mis diezmos al Señor y mira cómo vive el pastor.
Y mira al pastor y es que soy hijo del rey. Es que Dios se hizo pobre para que yo sea millonario. No. Dios no vino a morir para hacernos ricos, vino a morir para darte la salvación. Aleluya, gloria a Dios. Y dice moderado, prudente, alguien que controla sus deseos. Y miren también lo que significa, me encanta eso. Alguien de mente sana. Un pastor tiene que ser moderado, que controla los deseos y con una mente sana. ¿Por qué? Para poder ministrar a todos con una mentalidad sana. No pensando en sacar dinero cuando estés ministrando a una persona. A mí me ha tocado, hermanos, le platiqué a ellos también, que personas, miren, me sacaban la chequera y le platiqué que me puso un 1, ¿verdad? Y que me dijo, ponle los ceros que quieras. Y yo le dije, no, gracias. Llegó otra persona, mire pastor, usted ayudó a mis hijos a salir de las drogas y ayudó a mis hijos de esto, queremos darle un cheque. Y cuando yo vi el cheque, yo dije, mire, ¿sabe qué? Si lo va a dar, dónelo a la iglesia, a la administración de la iglesia. Yo tengo salario, a mí la iglesia me paga, pero quiero dárselo a usted. Vaya y déselo a la secretaria y pongo el nombre de casa de oración, no a mi nombre. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una mente sana para trabajar para la obra de Dios. Ser moderados, sobrios en todo lo que hacemos, significa también templanza, tener un dominio propio. Porque hay mucha gente, tal vez por la cultura o no por la cultura, llega y nos insulta. Y tenemos que tener ese temple de controlar. Hay gente que dice, no, pero el pastor debería ser más fuerte. Así, hay mucha gente así que dice, y uno dice, cálmate, más fuerte. Si lo que quiero es eliminar al animal que trae uno adentro, y tú quieres que actúe dándole chance a esa carne, pastor, es que gríteme. Cállate, que gritarte. Si dice la Biblia, quitad entre vosotros toda gritería. Dice, pastor, es que a mí me gusta que me traten así. Hay gente que así es muy extraña y uno dice, hermano, no puede ser. No, hermanos, tranquilos. Por algo dice la Biblia, dice ahí en Timoteo 1:7, que Dios nos ha dado un espíritu de temor, ¿verdad que no? Sino de poder, amor y de dominio propio. Por algo está escrito. En Gálatas dice también, en Eclesiastés, que aquel hombre que se controla es mucho mejor que 10 poderosos de la ciudad, el que tiene control de sí mismo. Dice la escritura, escuchen, dice la escritura en Tito, dice, ¿sabes? Dice, ahí me encanta cuando dice eso, dice, que tengas control, dominio, dice en el original, de ti. Ahorita se los voy a buscar, estoy carburando acá. Ya no me jalan muchas partes del cerebro. Una persona ebria pierde el equilibrio. Un pastor tiene que ser equilibrado en el consejo, en la predicación, equilibrado en su manera de vestir, equilibrado en su manera de ser, equilibrado en todo. Es la vida de un pastor. Por eso a veces algunos tratan de abusar. Pastor, yo recuerdo a uno que llegó con su pastor, escuchen, y llegó y le dio una patada. Y yo vi, y el pastor voltea y le dice, no te lleves así. ¿Qué, pastor? Así me llevo con todos. Y el pastor se le quedó viendo y yo llegué, oye, brother, eso no lo permitas, te están viendo los demás. Háblale a esa ovejita. ¿Sirve esa ovejita en algún lado? No, porque hay pastores que les da temor, es que lo castigo y es hijo del diezmador de la iglesia. Y le dije, mira, dale duro, man. Si está sirviendo, bájalo. No una semana, 6 meses. Que le duela, le arda, le cale, para que jamás te toque ni un pelo. No, pero hermano, mira, escúchame. Hazlo, no tengas temor. Si se va la gente, que se vaya. Decimos, no, hermano, no se enoje, pero está bien. Pero tienes que actuar de esa manera. Digo, el pastor tiene que tener la convicción de que somos respaldados por Dios en lo que estamos haciendo, siempre con la templanza, siendo moderados, sobrios, hermano. Ahora sí, ¿por qué estoy diciendo todo esto, hermanos? Escuchen. ¿Listos?
Porque cada uno de nosotros, como creyentes, abran su Biblia, por favor. Bueno, vamos a Tesalonicenses. Escuche bien lo que le voy a decir. Capítulo 5. Primera Tesalonicenses 5. Cuando nosotros entendemos que Dios ha establecido pastores, estos son temas muy largos. Esto voy a tratar de explicarlo en 15 minutos para que, si lo redondeamos, se hace una hora, nada más. Es que se va rápido el tiempo, son 45 minutos. Pero voy a hacerlo rápido. 5, versículo 23. Dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo en espíritu, alma y cuerpo. ¿Ya se dio cuenta? El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo, fíjense, vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado hasta la venida del Señor Jesucristo. O sea, que necesita una santificación total en nuestra vida: espíritu, alma y cuerpo. Ok, el hombre se divide en estas tres cosas. Y tú dices, el alma es el centro de las emociones del hombre, donde está también su voluntad. El cuerpo es este que tenemos, es el saco este. Y el espíritu es aquel que ha llegado directamente de Dios. Ok. El espíritu o el cuerpo no tiene vida si no está el espíritu. Es decir, que dice: vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dices: no, yo estaba vivo. Estabas muerto. Mira, Adán y Eva, vengan, no tomen de ese árbol, porque de cierto, si toman de ese árbol, moriréis. Entonces el enemigo: mira, no es cierto, no es cierto que vas a morir. Lo que pasa es que él sabe que se abrirán tus ojos y seréis como él. Fíjense, siempre Satanás contra lo que Dios ha dicho. Y come y no muere físicamente. En ese momento tiene una muerte espiritual Eva. Y a causa de eso, ese pecado entra la muerte a todos los hombres, dice la Escritura. A todos. Todos los hombres, cuando nacen muertos espiritualmente. Es decir, que los hijos de ustedes, los pequeñinos de 5 años, 6 años, enséñales a decir la verdad, porque la mentira ya la traen. Todos los hijos van a mentir, y tú nunca les vas a enseñar a mentir. Pero qué mal si les dijeras: hijo, dile a aquel que no estoy. De por sí ya saben. Imagínate. Asómate y diles: no está papá y mamá. No, hermano, no hagan eso. Si de por sí solitos ya vienen con eso, tanto los nenes y las nenas, los chamos, los hipotes, todos ellos ya vienen así. Tenemos que tener nosotros, entender que el espíritu del hombre ha muerto cuando no está cerca de Dios. Y esa causa de, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Fíjense, en Juan capítulo 3, versículo 29, 21, el que practica la verdad viene a la luz. Es muy simple. El que es amante de la verdad viene a la luz. Juan 3, 21. Mateo capítulo 22. Me estoy brincando versículos para terminar rápidamente, unos 15 minutos. Mateo 22, versículo 15. Miren lo que dice. Qué bonito este versículo. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: maestro, mira lo que la gente sabía. Sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie. Ese es el asunto de un pastor. Amamos la verdad y predicamos la verdad, y no nos cuidamos de nadie en el sentido de que se vayan a ofender. No, porque esas palabras producen vida tarde que temprano. Son bombas que caen en el corazón de Dios, y no es una semilla, hermanos, que da fruto a su tiempo. Por eso dice: no te cuidas de nadie. Miren, le dice: porque no miras la apariencia de los hombres. Esa es otra actitud que tenemos que tener los pastores. Dice ahí en Santiago 2, que si viene y entra una persona ahí con traje y de mucho dinero, y si tú lo sientas en un buen lugar, te es pecado. Porque hacemos acepción de personas. Dice: no debe de ser así.
La vida del pastor tiene que ser moderada, equilibrada, siempre aplicando la Biblia. Y tener mucho cuidado en equivocarnos. Es un paquetote, hermano. Pero ser amantes de la verdad y enseñar la verdad, nada más. Enseñar, hermanos, es darles a ustedes a conocer los misterios fáciles, simples de Dios para la vida del hombre. Así. Y que ustedes de esta manera, fíjense lo que sigue diciendo aquí en el versículo. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? En ese momento, primero le dijeron, tú eres amante de la verdad, como diciendo, no nos vas a mentir. Pero miren, el pastor, aquí Jesucristo, estamos hablando de Jesucristo, pero todo pastor que ha sido por Dios, tenemos que tener características similares, pero también sabiduría. Aquí quisieron agarrar a Jesucristo en una trampa tremenda. ¿Por qué? Porque dijeron, hasta dice que al principio conspiraron cómo sorprenderle. En el versículo 15 dice, ¿cómo sorprenderle? ¿Cómo agarrar? Y hay gente, una vez se acercó uno y me dice, pastor, y levanta la mano, y yo estaba dando clases, y yo dije, bueno, no lo conocía. A ver, dime, ¿me puedes decir por favor si la serpiente caminaba? Cuando hubo la inundación y el arca, que estaban ahí todos los animales, ¿en dónde estaba Satanás? ¿Me puede decir cuánta comida metieron para alimentar a todos esos animales? Nomás buscan, es que hay de ese tipo, ¿no? Y yo le dije, yo le dije una cita bíblica muy simple. Le dije, oye, le dije en primera de Juan, le dije, ¿tú sabes lo que dice ahí? Dice que el cristiano no peca. ¿Tú pecas? Y ahí se quedó pensando. Si dice que sí peca, no es cristiano. Y si dice que no, dice la Biblia que le hace a Dios mentiroso. Y se quedó callado y dice, no, pues no sé. Dije, luego te explico, continuamos con la clase. Y se quedó, porque tenemos que tener la sabiduría para contestar a personas que nos quieren agarrar, como decimos, embajada, avergonzar delante de todos. Y esa persona me hizo más preguntas y le contesté todas aparte. Le dije, ¿por qué quieres que todos escuchen? Te las voy a contestar, pero aparte. Y se las contesté aparte. Y las ovejas me conocen. Saben que sí, ese no es el tema del día de hoy. Te lo contesto aparte. Y lo agarré y se la contesté aparte. Ese tipo me grababa y grababa a todos los pastores a ver qué tal sabíamos. Y lo publicaba. Hoy en día se está muriendo. De repente cayó enfermo. Trae un virus que no saben ni cómo entró ni cómo sacárselo. Le dieron 6 meses de vida. Está en su casa esperando la muerte, con oxígeno, con todo, y diciendo, háblenle a los pastores, quiero pedirle perdón. Tengo grabado más de 50 pastores que engañé y publicaba en internet y en todos lados. Miren la respuesta tan tonta de este pastor, y toda la gente burlándose de los pastores. Hermanos, hay gente que como él no eran cristianos, son crueles. Y yo obviamente le contestaba, pero aparte, porque hay preguntas que para qué, a muchos ni siquiera les pasa por aquí, ¿verdad? Esas preguntas dicen, no, más bien a ellos se les pasan preguntas como, pastor, ¿cómo puedo ser mejor esposo? ¿Tú crees que haya algunos que piensen así? Cosas más simples, ¿no? ¿Cómo puede ser mejor hija? Pastor, ¿cómo puedo obedecer a Dios? Cosas simples así. No, esas preguntas casi no las hacen. Y esta persona está ahorita con problemas graves, fíjense, porque trató de abusar del pastor. Ahora, escuchen lo que voy a decir. Jesucristo era amante de la verdad, pero hablaba con dureza. Pero dice la verdad en todo lo que él hacía. Ahora, voy a un punto muy fuerte. Vamos todos rápidamente a 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Dice, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Esta palabra mente es nous, que significa, escuchen, pensamiento, significa sentimiento, significa voluntad y entendimiento.
Es decir, vosotros tenemos la mente de Cristo, el pensamiento de Cristo, el entendimiento, la voluntad, fíjate, el sentimiento. Tú dices, ¿cómo? El mismo pensamiento de Cristo en nuestros corazones, en nuestra vida. Pero entonces, ¿cómo? ¿Por qué no hago lo que Él dice? ¿Cuál es la diferencia? Y de eso voy a hablar. ¿Por qué damos tanto problema si es el mismo pensamiento, el sentimiento, la voluntad, el entendimiento? Es no, la palabra en el original. En Efesios 1:9 dice que Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito. Lo estoy haciendo memoria para irnos más rápido, pero pueden buscarlo, por favor. Aquí la palabra voluntad significa determinación, propósito. Que Él nos dio a conocer el propósito determinado, la elección, la inclinación a querer hacer su voluntad, si Él nos lo dio. Porque cuando alguien conoce al Espíritu de Dios, entra a su vida, escuchen bien, ha pasado de la muerte a la vida. Antes éramos muertos y ahora voy a explicar eso rápidamente, brincándome muchos versículos. Si tú tienes la voluntad de Dios en tu vida, el pensamiento de Cristo, Juan 6:38, dice que Él hacía la voluntad de aquel que le envió. No he venido del cielo para hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad del que me envió. Juan 9:31 dice, aquel que oye la voz de mi Padre, dice, y hace su voluntad, a ese de Él escucha. Fíjense el pensamiento de Él que tenía. Juan 4:34 dice, mi comida, mi pan y mi comida es que haga la voluntad de mi Padre y que acabe su obra. Fíjense cómo era el pensamiento de Él. Ese debería ser el pensamiento del cristiano, hacer la voluntad del Padre, entender la función pastoral y saber qué es lo que está sucediendo, entender. Ahora, voy a irme rápidamente a Génesis, capítulo 1, versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme, fíjense, a nuestra semejanza, y señoría en los peces del mar, en las aves de los cielos. ¿Cómo empieza a decir, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Ahí les va rápidamente. La palabra imagen aquí habla de la sombra, ya lo vimos en estos días. Hagamos al hombre a la sombra. Semejanza significa parecido, atributos, algunos atributos en la vida del hombre. Pues somos misericordiosos, amorosos, por eso perdonamos, por eso lloramos cuando alguien está en problemas, porque tenemos misericordia. Entonces, la palabra aquí, semejanza, es una sombra. Y nosotros como sombra de Dios, y decimos, Dios estableció ahí el pastor y nosotros somos la sombra, entendemos el propósito con la mente de Cristo, tenemos esa inclinación a hacer el bien, esa inclinación a entender que la voluntad de Dios es que Él sea el que esté pastoreando y respetar a quien Dios ha puesto como pastor en la congregación. Pero me voy más para allá y algo más profundo. Tú fuiste hecho por el Espíritu de Dios y el soplo del Omnipotente fue el que te dio la vida. Escuchen, Job 33:4, abran su Biblia por favor. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio, ¿qué dice? Vida. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Yo digo, ay, si entendemos que el soplo del Omnipotente es el que da la vida a todo ser humano, ¿por qué somos tan conflictivos con los pastores? Somos tan conflictivos entre esposo y esposa, con los hijos. ¿Por qué los hijos tienen tanto conflicto con los padres? Si el soplo del Omnipotente, el Espíritu nos hizo y el soplo del Omnipotente nos da la vida, es decir, estábamos muertos y Él sopla, escucha bien, un cuerpo sin el soplo divino no tiene vida. Tú estás formado, pero si Dios no sopla en tu vida, no hay vida. Escucha lo que voy a decir. Esto está muy profundo, no me dio tiempo. Dios, dice la Escritura, que formó a Adán. Dice que Adán estaba ahí y no tenía vida. Y que llegó sobre Adán y sopla. Dice alientos, lo dice en plural en el original, en el hebreo. Aliento significa espíritu y vida física.
Por eso cuando sopla sobre él hay un espíritu y una vida física, y se levanta Adán con todo el conocimiento de Dios, y cuando ve a Eva y lo sacan de sus huesos, nadie le dijo que de ahí lo sacaron, dijo, esto es carne de mi carne, OMG, dijo así. Cuando la vio dijo, ay, no puede ser, veo puros animales y ella no es un animal de carga, ella no la voy a tratar mal, es alguien que salió de mí. Y pensó, el soplo del Omnipotente le dio la vida. Al pastor, a cada uno de ustedes, el soplo viene sobre ustedes, y cuando Dios sopla, no solamente sopló vida física, sino sopla la vida espiritual, y dentro de eso va el hacer la inclinación a hacer su voluntad, en respetar a las autoridades, en buscar y decirle, Padre, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Y el Señor, Él le soplé el aliento de vida y el aliento espiritual. Pero a causa de un hombre, dicen Romanos, entró el pecado a la tierra y murieron. Pero por un hombre también entró, ¿qué? La vida. Hablaba de Jesús. Gloria a Dios. Él es el único camino para volver a tener vida. Y cuando el hombre que no tiene a Dios en sus vidas, no entiende lo que tú y yo hablamos, no entiende que saboreamos la palabra de Dios. Yo la saboreo, me encanta. ¿Y por qué? Porque hay vida dentro de ti, una vida espiritual que cada vez desea más y más. Y yo quiero más, Señor, quiero más. Y el Padre dándote de comer. Mi pan y mi comida es esa, Señor, dame más comida, dame más pan. De ese maná espiritual, dame de esa, beber de esa roca que es Cristo. Y estamos, hermano, bebiendo todos de la misma roca espiritual que es Cristo, dice la Escritura. Cuando tú estás desesperado, en Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová, Él inclinó su oído a mí y me oyó. Versículo 2. Y me sacó del pozo de la desesperación. 3. Puso mis pies sobre la roca. 4. Puso un cántico. Porque la obra completa de Dios con aquel que tiene su soplo, que ha regenerado su espíritu, y tenemos un deseo de buscarle, hermano, de amarle. O sea, tenemos un deseo así de que, Señor, dame vida. Si en el 2:7 de Génesis dice que del polvo de la tierra tomó y forma, dice, como así como el alfarero forma a Adán. Pero me encanta cuando dice y sopla, y dice en su nariz. Estas palabras en el original, hermano, es como para unas 2 horas, porque está precioso hablar de esto. ¿Cómo fue el hombre formado a obedecer a Dios, a hacer su voluntad, a someterse a las autoridades? Porque Dios es la autoridad misma. Y Dios establece al pastor, y Dios te da ese soplo, y es regenerado tu espíritu, y hay una conexión con Dios, y hay una voluntad a hacer, una inclinación a hacer lo que Él dice. El pastor escucha y dice el pastor, síganme, y tu inclinación es hacer la voluntad de Dios, y dices, es la boca misma de Dios. Dios le está diciendo qué hacer, y es muy fácil someterse para una oveja cuando entiende que su pastor es alguien guiado por el Espíritu de Dios. Romanos 8:14, que si sabemos que solamente si sois guiados por el Espíritu de Dios, estos son sus hijos. Romanos 8:14. Hermano, tenemos que profundizarnos en las Escrituras. Mira, hermanos, es tan deleitoso, tan rico. Ahí el Espíritu Santo, cuando tú estás hablando, dice, no penséis lo que habéis de decir, porque Él te va a tomar la boca. Porque acuérdate que formas parte, tienes al Espíritu Santo. Ya el soplo de Dios no sopló sobre el león, que es fuerte, no sopló sobre un animal, por un oso que es alto y fuerte. Sopló por el único que sopló, fue por el hombre. Qué privilegio tenemos. A los ángeles no les llama hijos. Ay, Señor. Ay. Cierre sus ojos, por favor.